Y ahí está, ahora sí está grabando. Bueno, lo primero que vamos a ver es disociación iónica. A ver, yo no les di todavía nomenclatura, eso lo voy a dar seguramente después de esto. Seguramente después de este tema vamos a ver un poco de nomenclatura, lo básico como para que puedan resolver esto. Y por eso van a ver que yo escribo un compuesto con distintos colores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver ácidos. Un ácido tiene que tener en su fórmula un hidrógeno, ¿sí? Del cual vamos a poner la A de ácido, que cuando yo lo coloco adentro del agua, esta estructura se separa en iones y vamos a tener hidrógenos positivos más una estructura en forma negativa. Esto va a ser catión, hidrógeno. Perfecto. Y lo que tiene que ver con la A, por ahora no nos importa, ¿sí? Ejemplo de esto. Supongamos que tenemos este ácido, que recibe el nombre de ácido clorhídrico. Cuando yo lo coloco en agua, se separa el hidrógeno formando catión hidrógeno más el anión del cloro. ¿Pero por qué el cloro es negativo? ¿Siempre es negativo? Porque este compuesto es neutro. Esto es neutro. Positivo más negativo te da neutro. Si el hidrógeno es positivo, el cloro en este caso va a tener que ser negativo, para que todo sea neutro. ¿Ok? ¿Y te puede dar que una vez el hidrógeno sea negativo? Solamente cuando está unido a un metal. Perfecto. Pero nosotros eso no lo vamos a ver. Así que quédate tranquilo de que solamente vamos a ver hidrógenos positivos. Supongamos que tenemos este otro. Esto recibe el nombre de ácido nítrico. Ácido nítrico. Que cuando yo lo coloco en agua, se separa el hidrógeno positivo y el resto queda todo negativo. Nitrógeno, oxígeno 3, negativo. Supongamos que tenemos esto, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Lo coloco en agua. El tema es el siguiente. En este ejemplo, yo tengo dos hidrógenos en esta fórmula, por lo tanto se me van a formar dos hidrógenos positivos. En la fórmula tengo hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Por lo tanto, cuando lo meto en agua se me forman dos hidrógenos positivos más azufre, oxígeno 4. Y como tengo dos cargas positivas, 2 por 1 son dos cargas positivas, esto tiene que tener dos cargas negativas. Lo vuelvo a repetir. El ácido sulfúrico tiene como forma hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4.
Cuando lo coloco en agua, estos dos hidrógenos liberan dos iones hidrógeno. Y como tengo 2 por 1, 2 cargas positivas, lo que me queda como azufre, oxígeno 4, tiene que tener 2 cargas negativas. Vamos a lo que es un hidróxido o base. ¿Ese es otro título? Ese es otro título, sí. Yo esto estoy explicando disociación iónica para aplicar en pH. ¿Está? Tiene que ver con pH esto. Un hidróxido va a tener esta estructura. Va a tener un elemento y va a tener lo que se llama oxidrilo. Que cuando yo lo coloque en agua, se me va a separar la B y el OH. Y el OH va a tener carga negativa y la B va a tener carga positiva. Y esto va a recibir el nombre de anión oxidrilo. Recuerden, catión hidrógeno, anión oxidrilo. Catión hidrógeno es para ácido, anión oxidrilo es para un hidróxido o base. O sea que siempre lo que esté primero va a ser positivo. Sí, sí, no lo había pensado nunca. Lo primero va a ser positivo, sí. Sí, sí, está bien, está perfecto lo que vos decís. Está perfecto, sí. Ejemplo de esto. Esto recibe el nombre de hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. ¿Dónde aparece el hidróxido de sodio? En el destapacañerías. La soda cáustica es el hidróxido de sodio. Es lo que permite, el hidróxido de sodio reacciona con todo lo que tenga que ver con materia grasa y te destapa la cañería rápidamente. ¿Sí? A ver, si yo esto lo coloco en agua, ya voy. Si yo lo coloco en agua, ¿qué va a pasar? El sodio se separa del hidro. El sodio va a tener carga positiva y el oxidrilo va a tener carga negativa. Si tengo el hidróxido de potasio y lo coloco en agua, me va a quedar el potasio con carga positiva más el oxidrilo con carga negativa. Este se utiliza para hacer jabón. El hidróxido de potasio se utiliza para hacer jabón. En algunos casos se utiliza el hidróxido de sodio también. Y por último, vamos a ver el hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Lo coloco en agua y acá tengo que tener en cuenta que tengo 2 oxidrilos. Por lo tanto voy a tener el calcio más 2 oxidrilos. Y como cada oxidrilo tiene una carga negativa, tengo 2 cargas negativas, por lo tanto voy a tener 2 cargas positivas acá. Néstor, una pregunta. Sí. Acá tenés 2 oxidrilos porque es lo que se necesita para el hidróxido de calcio. Porque la fórmula del hidróxido de calcio tiene esta.
Ok. Y como tenés el paréntesis con un 2, vas a formar dos oxidrilos. ¿Sí? Ahora, cada oxidrilo tiene una carga negativa. Cada oxidrilo tiene una carga negativa. Si vos tenés un 2 adelante, tenés dos cargas negativas. Por lo tanto, el calcio no tiene carga positiva, tiene dos cargas positivas. ¿Para qué? Para que todo esto se junte acá y sea neutro. ¿Está? Perfecto. Bien. Bueno, esto sería disociación iónica. La clase que viene lo que vamos a ver es cómo se aplica todo esto con soluciones. ¿Está? Que no es muy difícil, quédense tranquilos, es bastante simple. ¿Está? Lo que vamos a ver ahora es, y acá me van a tener que tener un poquitito de paciencia, porque la teoría de pH es un poquitito densa. ¿Sí? Vamos a ver lo que se llama pH. ¿Alguien sabe cómo puedo pinearlo a Néstor en el teléfono para que no se me mueva? Doble clic en esto. Cliquea dos veces. Cliquea dos veces en la cámara. A ver. Gracias. pH. ¿Qué es lo que mide el pH? El pH mide la acidez que tiene una solución acuosa en este caso. O sea, te da un indicativo de cuán ácida es una solución. ¿Está? Entonces, así como se ioniza los hidróxidos y los ácidos, el agua también se ioniza. Vamos a tener una molécula de agua que la vamos a colocar. Está dentro de un vaso. ¿Y qué me va a formar? Me va a formar un catión hidrógeno más un anión oxidrilo. Sorry, Néstor, ¿no sería 2 por hidrógeno positivo? ¿Dónde, campeón? Si es H2O. Sí, sí, pero fíjate que un hidrógeno vino a parar acá y el otro vino a parar acá. Ah, ok. ¿Sí? ¿Está? La característica que tiene el agua, es que tiende a formar cationes hidrógeno y oxidrilos. Y a su vez, los cationes hidrógeno y los oxidrilos tienden a formar agua. Por eso le puse doble flechita. Esta doble flechita lo que les va a indicar, indica equilibrio químico. No voy a explicar lo que es equilibrio químico, tómenlo como si fuera un decreto, porque no creo llegar a lo que es equilibrio químico, pero cuando ustedes tengan una doble flechita, les va a indicar que acá hay un equilibrio químico. Sí les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Supónganse que ustedes tienen un vaso abierto y tienen un vaso cerrado con agua. Ustedes ven que en un momento determinado el vaso abierto, el agua se evapora. ¿Sí? Pasa a estar de agua líquida, pasa a estar agua en forma de vapor. Y cuando hablo de vapor, hablo de gas. ¿Sí? Ahora, si yo tengo el vaso cerrado, voy a tener agua líquida que se evapora, y a su vez voy a empezar a ver gotitas en la parte donde no tengo líquido, gotitas de agua, que me está indicando que el agua en estado de vapor también pasa a estado líquido. Bueno, esa ida y esa vuelta es el equilibrio químico. Eso ocurre continuamente. No se evapora el agua, no se va toda el agua.
¿Se entiende? Acá queda el agua atrapada que pasa a estado gaseoso y de ahí pasa nuevamente a estado líquido y nuevamente de estado líquido a estado gaseoso y así continuamente. Y eso es equilibrio químico. ¿Ok? Ahora, en equilibrio químico tenemos lo que se llama constante, una constante de el agua. ¿Qué me va a indicar la constante del agua? Me va a indicar qué concentración voy a tener de hidrógenos, qué concentración voy a tener de oxidrilos en un momento determinado. Yo lo que voy a poner entonces es que KW, o sea, constante del agua, es igual a la concentración. Y ahora voy a decirle qué significa el corchetito. Esto significa concentración. Ah, ¿y ahora es por? Sí. No se suman, se multiplican. Concentración molar, subrayo la palabra molar, de hidrógenos positivos y oxidrilos. Y todo esto va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Ese es el valor de la constante del agua. Y ahora vamos a la parte matemática, por eso les dije que esto es pesadito. Lo que vamos a hacer es aplico menos logaritmo a ambos términos de la igualdad. Es decir, menos logaritmo de la concentración molar de protones por la concentración molar de oxidrilos va a ser igual a menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. No me acuerdo ni un poco de cómo se resolvían los logaritmos. No, igual, a ver, acá lo único que vas a tener que hacer es Ponés una agarrar la calculadora y poner el numerito que tenés acá o el numerito que tenés acá y con eso sacás todo. Así que quédate tranquilo que no vas a estar haciendo cálculos muy complicados. Esto parece re complicado, pero te puedo asegurar que son 5 fórmulas y nada más. Muy simple las fórmulas. O sea, si recordamos un poquitito de matemática, cuando yo tengo el logaritmo y dentro del argumento, el argumento era lo que tenían entre paréntesis, del logaritmo tenías 2 variables multiplicándose, vos podías hacer la suma de los logaritmos de cada variable. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo hacer menos logaritmo de la concentración de protones más menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos va a ser igual a menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. Néstor, ¿por qué van corchetes? Vuelvo a repetir, cuando vos tenés el corchetito significa que es concentración molar. Ah,
vas a necesitar la molaridad. Cosa. Todo esto, menos logaritmo de la concentración de cationes hidrógenos, recibe el nombre de pH. Más la concentración de oxidrilos recibe el nombre de pOH. Menos logaritmo de cationes hidrógenos recibe el nombre de pH, menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos recibe el nombre de pOH. Y si hacemos en la calculadora menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14, esto nos va a ¿Me dio dar... 0 puede ser? ¿Cómo? A mí me dio 0. Menos, apretar el menos. 14 menos. 14. Es que cuando haces con el exponente te da, cuando tocas la flecha x, te da 14, pero si haces con la flechita de 10 por, te da 14. Te da 0, digo. Ah, claro, Claro. yo lo hice con la flechita. Ah, Menos bueno, ahí log. tienen su primera formulita. pH más pOH es igual a 14. ¿Y juego cuál es el exp? La teclita que tiene tenés pi abajo que dice al- por 10. Está O sea, tenés igual. que hacer de 1, Está menos 9 de igual. 1. Answer x. ¿O no? Ah, joya. Pipe. A ver. ¿Me encontraste? ¿Ves? Ah, no, ¿Se solo tengo ve uno ahí? por ahora. Ah, sí, pero encontré el exp. Exp menos 14. Es lo mismo. ¿Para dónde ponen el exp? Ah. Genial, genial, genial. Es esa teclita, la que está al lado de la coma, del punto. Claro, no, pero yo me confundí, estaba pensando que estaban resolviendo, están haciendo menos log de h, pero no, es log de 1 por eso. Bueno, así como definimos pH, vamos a definir pOH, que mide la basicidad o alcalinidad de una solución acuosa. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez hablar de que hay que alimentarse más con comida o con alimentos que sean alcalinos más que ácidos. ¿Por qué? Porque parece ser que la acidez de nuestra alimentación es tanta que termina produciendo cáncer. Esa es una de las teorías que hay, ¿sí? Hay un médico italiano que desarrolló una cura, no sé si será así o no, en la cual a los pacientes lo que les hace hacer tomar es agua alcalina, agua con bicarbonato de sodio, ¿sí? Yo en la semana les voy a pasar un videíto porque el tema del pH y el pOH es muy importante para nuestro cuerpo, ¿sí? Tan importante es que ustedes van a ver este videíto en el cual van a ver que los medicamentos no se absorben donde hay pH ácido, se absorben donde hay pH alcalino, ¿ok? Entonces, van a necesitar tener una estructura tal que lleguen a ese lugar de nuestro sistema digestivo para que puedan funcionar, ¿está? Así que ese videito se los voy a pasar para que lo vean, es interesante. Bien, ahora, nosotros dijimos entonces que pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Que pOH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y que pH más pOH
es igual a 14. De acuerdo a matemática, la definición del logaritmo, el logaritmo de una base A, de una base B, de un argumento A, me va a dar el logaritmo, que es C. El logaritmo en base B del argumento A va a ser igual al logaritmo. Y esto se puede escribir como una exponencial de base B elevado a C, que me va a terminar dando A. La Esto sí lo habíamos visto. La base B elevado a C me va a dar A. Esto es la definición de logaritmo, ¿sí? ¿Para qué doy esto? La base del logaritmo es 10. Este de acá es 10. Por lo tanto, yo puedo decir 10. El signo menos lo voy a pasar para el otro lado y me va a quedar menos pH. Y menos pH es C, elevado e igual a el argumento, que va a ser la concentración de protones. Ahí tienen otra fórmula más. Y obviamente, 10 elevado a la menos pOH me va a dar oxidrilos. Y con esto van a sacar todos los cálculos que tengan que hacer de pH y pOH. Escala de pH. El pH nosotros lo vamos a medir desde 0 hasta 14, pasando por la mitad por un pH 7. Entre 0 y 7 vamos a tener un pH ácido. Entre 7 y 14 vamos a tener un pH básico o alcalino. Y en 7 vamos a tener un pH neutro. ¿Se acuerdan la propaganda de DAP, el jabón DAP, que decía pH neutro? Es un pH 7. Quiero comentarles un poquitito. La piel tiene un pH que va entre 6,8 y 6,9, o sea que es prácticamente neutra. Prácticamente neutra. Por eso hay que usar un jabón de tipo neutro para que, primero, no sea muy ácido ni sea muy alcalino. Pues si es muy alcalino, muy ácido, lo que te hace es descamarte la piel directamente. ¿Qué quiere decir que un pH sea ácido? Que la concentración de cationes hidrógeno, va a ser mayor que la concentración de aniones oxidrilos. ¿Qué va a querer decir? Que un pH es básico, que la concentración de los cationes hidrógeno es menor a la de los aniones oxidrilos. ¿Y qué va a querer decir? Que un pH neutro, que la concentración de los cationes hidrógeno es igual a la de los oxidrilos. Néstor, pregunta Sí. medio tonta. Decime. El gusto ácido, o sea, hace un fizz, ¿tiene que ver con eso? Obvio, claro, la boca va a tomar ese sabor ácido
lo que va a identificar tu lengua sin darse cuenta son cationes hidrógeno. Va a llevar la concentración de cationes hidrógeno. Y el gusto ácido te va a indicar de que justamente está en un pH ácido. De hecho, una de las características que tiene un ácido es esa que vos estás diciendo. Antiguamente, cuando se quería decir que era un ácido, justamente se decía que tenía un picor en la lengua, un picor, ¿sí? O sea, no existía todo esto hace 300 años atrás. Entonces, ¿cómo lo describían? En forma de palabras, tiene un picor en la lengua. ¿Qué es una base o un hidróxido? Algo que resbala en la piel, le decían. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, sí, tiene que ver con eso, exactamente. De hecho, van a ver en el video que les voy a mandar una experiencia tomándose el pH antes y después de un desayuno. Okay. Es muy interesante, sí, y aparte es muy didáctico, o sea, no es un video reaburrido, es muy didáctico lo que van a ver, no es tan aburrido. Lo último, escala de pOH. Escala de pOH. Esta es poco utilizada porque el pH la tapó, pero existe también. Vamos a tener que va de 0 a 14, pasando por el 7. Obviamente el que 7 va a ser el pOH neutro, pero acá la escala de pOH va a ser básica o alcalina de 0 a 7 y ácida entre 7 y 14. ¿Es lo mismo base que básico? Básico o base, perdón, tenés razón, tendría que haber puesto básico. Básico o alcalino. Nuevamente, la concentración de hidrógenos positivos va a ser menor que la de oxidrilos. Acá se cruzaron. Y cuando teníamos algo ácido, la concentración de hidrógenos positivos era mayor que oxidrilos. Y por último, neutro, hidrógenos positivos, igual que oxidrilos. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? Entonces, estas 5 formulitas y obviamente la escala de pH y de pOH para decir si algo es ácido o si es alcalino o si es neutro. ¿Se entiende? Con eso está toda la teoría de pH, ¿ok? Yo dentro de un rato les voy a subir el video ese que les dije, les voy a subir la clase esta y el día jueves lo que vamos a hacer es practicar ejercicios que tengan pH, ¿ok? Así que nos vemos el día jueves, chicos. Gracias, ¿Viste? Néstor. Llegamos, Sofía, ya está. Listo, terminamos. Ya empezaron a limpiar porque te mudaste. Te cambiaste de lugar. No, cero. Me cambié de Listo, lugar. bueno, nos vemos el jueves, chicos. Hasta luego. Chau, un beso. Chau, Néstor.